Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Desafortunadamente, con la desmonetización del canal estos se quedarán por unos meses, pero independientemente, gracias. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Manifestación del Altísimo, parte 2. El primer hombre simplemente se pasó una mano por el pelo con una sonrisa. ¿Ves? Hasta los amigos de tu hija piensan que eres un padre de mierda. Dejaría totalmente que me jodiera, sonrió Ángel, mientras le susurraba a Cherry. Angie, sabes que te amo. Pero el tiempo y el lugar son importantes, cariño, susurró Cherry antes de darle un codazo a la araña pecadora. Ángel levantó una ceja antes de cruzar los 4 brazos con una sonrisa burlona. ¿Ah, sí? ¿Estás diciendo que no le dejarías que te tirara la ensalada? Vete a la mierda, murmuró Cherry en voz baja, lo que provocó que Ángel se riera en voz baja mientras la conversación que involucraba a los dos hombres continuaba. Quiero decir, mírate. ¿Cuántos años pasaste encerrado en tus torres, Ruby? ¿10? ¿20? ¿50? Bromeó el primer hombre. Y solo hizo falta que ella estuviera casi muerta para que tiraras tu colección de patos, te pusieras tus pantalones de niño grande y recordaras que tenías un hijo que te necesitaba. Sacudió la cabeza, mientras miraba a Lucifer con nada más que una sonrisa condescendiente. Es difícil creer que seas un hombre a estas alturas. Soy lo suficientemente hombre como para haberme follado a tus esposas. Arremetió Lucifer. Avanzando para cruzar la división, se movió con un propósito mientras prácticamente escupía hacia el primer hombre. Ninguno de ellos cuestionó lo hombre que era cuando estaban debajo de mí. Los tenía rogando por más. Los tenía gritando por más. Oh, bueno, joder, Lucicund. Eso fue hace una eternidad. Respondió poniendo los ojos en blanco. Los diversos miembros del hotel y Charlie esperaban que el primer hombre se volviera completamente loco ante esa mención. Considerando cómo había actuado durante todo el tiempo que lo habían visto y oído hablar de él, esperaban que no hiciera nada más que tratar de destrozar a Lucifer en un ataque de rabia y rencor. Pero no lo hizo. Para sorpresa de todos, él mantuvo su sonrisa divertida hacia el pecado. ¿Cuánto tiempo más vas a usar esa misma frase de idiota y débil? Oh. Tengo que aprovechar tus segundos descuidados, hermano. ¿Ves lo mucho que me parezco a Chuck Thundercock por ser capaz de robarte a tu primera esposa y a Morningstar Lesta tu segunda? El primer hombre se rió profundamente mientras se daba un golpe en la frente con un movimiento de cabeza. Eso no es en serio la fanfarronería que crees que es. Esto no es Lucy de 6º grado. En este punto te escribiría algunos insultos para usar en mi contra, si eso significara escucharte decir algo nuevo. Lucifer apretó los dientes mientras las llamas comenzaron a formarse en sus pupilas. Mírate. Eres absolutamente lamentable. Te quedaste con mis 2 esposas, pero ni siquiera pudiste conservar a ninguna de ellas. Los puños de Lucifer se cerraron, provocando que sus guantes se convirtieran en cenizas y revelaran manos con garras rojas. La puta de tu esposa te dejó hace siglos, se burló el primer hombre sin piedad. Probablemente todavía tengas su foto enmarcada, con la que te masturbas todas las noches antes de llorar hasta quedarte dormida. Mientras tanto, ella probablemente esté en algún lugar bebiendo mojitos y siendo atropellada por tipos hipsters musculosos y aceitados que beben leche de cabra con su cerveza. Y con docenas de ojos carmesí abriéndose de golpe en su cuerpo, un Lucifer con cuernos y alas estalló por completo. ¡Raah! Gritó con ira mientras desaparecía en un borrón de movimiento hacia el primer hombre. Papá, espera. Charlie intentó correr hacia adelante, pero Baggy lo detuvo. Charlie, ¡no! La detuvo su novia, temiendo más por ella que quedara atrapada en el fuego cruzado que por la seguridad de su padre. El polvo y el azufre se acumularon cuando una mano envuelta en llamas impactó el rostro del primer hombre. Todos prácticamente se lanzaron para cubrirse o tuvieron que protegerse de la cantidad de tierra roja que se levantó debido a la explosión del fuego del infierno. ¡Ak! Otra vez con la maldita tierra. Maldijo Cherry mientras intentaba taparse el ojo que ahora le lloraba. Joder, eso quema. Demasiado rojo. Maldijo Ángel. Tosió y trató de abanicarse los restos de la cara con su sombrero, sin éxito. Es como estar en el lado receptor de una despedida de soltero de los Sims. Ángel, cállate la boca y ayúdame a sacar esta mierda de mi ojo. Claro, claro. Lo siento.
Ángel tosió de nuevo, mientras se tambaleaba para intentar ayudar a Cherry. Charlie tenía los ojos cerrados, pero los abrió de nuevo cuando escuchó el sonido de las plumas revoloteando. Abrió los ojos y vio que las alas de Buggy las protegían a ambas del ataque de la Tierra. Le dirigió a su novia una sonrisa cautelosa de agradecimiento, pero esta desapareció inmediatamente cuando vio el estado de su novia. La piel de Buggy estaba cubierta de sudor. Su ojo estaba desenfocado y pasó de su gris acero habitual a un color dorado intenso. Buggy. Jadeó Charlie y puso su mano sobre la frente de su novia, solo para hacer una mueca de dolor cuando se quemó con la temperatura de su frente. Ella, precisamente, fue literalmente quemada. Estás ardiendo. Estoy bien. Solo tengo que, dijo arrastrando las palabras antes de que su ojo se pusiera en blanco y cayera hacia adelante sobre Charlie. Buggy. El miedo recorrió a Charlie cuando las alas de su novia cayeron flácidas y su lanza cayó al suelo. El polvo apenas comenzaba a asentarse, mientras ella hacía todo lo posible por dejar a Buggy en el suelo. Buggy. Buggy, por favor, despierta. Por favor, que estés bien. Repetía Charlie como un mantra mientras respiraba rápidamente. Mientras se arrodillaba sobre la figura de Buggy, su mente estaba llena de preocupación por la que siempre se preocupaba por ella. Antes de que se diera cuenta, Uske estaba arrodillado a su lado mientras ponía rápidamente una pata en el cuello de Buggy. Está inconsciente. Pero todavía respira. De repente hizo una mueca antes de agitar su pata con dolor por el calor que también sentía. Charlie notó la voluta de humo que salía de los dedos que tocaban el cuello de Buggy, y su preocupación solo aumentó por su novia. Pero eso fue dejado de lado de inmediato, ya que todos en el campo de batalla buscaron ver una escena que realmente les hizo comprender la gravedad de la situación. Mientras el polvo se disipaba, Lucifer permaneció con sus alas desplegadas en estado de shock. Cuando el humo de azufre se asentó, la energía dorada sofocó el fuego del infierno sin piedad. Y cuando Charlie se quedó sin aliento, vio el puño de su padre en el rostro del primer hombre. Su rostro estaba ligeramente empujado hacia un lado y el puño de Lucifer había presionado contra la carne de su mejilla. Pero el fuego del infierno en el puño del rey del infierno chisporroteó lastimosamente, mientras que el primer hombre aún se mantenía erguido en comparación con el hombre más bajo. Y los ojos dorados del primer hombre miraron casualmente hacia el cielo en esa misma búsqueda curiosa de algo arriba, antes de posarse en el puño ofensivo de quien lo había golpeado. ¿Estabas golpeando algo?, le preguntó a Lucifer, ya que no le molestaba en absoluto el supuesto puñetazo que le habían enviado. No, susurró Lucifer con incredulidad mientras daba un paso atrás, inseguro. Su cola se puso rígida y los ojos que tenía sobre sus muchas alas se abrieron de par en par, confundidos por lo que estaba presenciando. El primer hombre volvió a adelantar la cabeza mientras se rascaba la barbilla sin comprometerse. ¿Cómo estabas tratando de aplastar un insecto o algo así? Tu extraño consolador cetro bastón manzana rascador espalda probablemente sería mejor. Aunque nunca me gustó esa cosa personalmente. Otro puño golpeó el rostro del primer hombre, enviando una pequeña ráfaga de polvo detrás de él. Una vez más, permaneció de pie con calma como si el ataque no le hubiera hecho daño ni le hubiera molestado. Vamos, Lucy. ¿Puedes hacerlo mejor que eso? Esta vez, apartó con indiferencia el puño de Lucifer de su rostro mientras sonreía condescendientemente al hombre. Fue golpeado por otro puño. Y otro más. Y otro y otro y otro. El aluvión de puños continuó y se mantuvo mientras Lucifer atacaba con cada golpe que apuntaba a la cabeza del primer hombre. No, 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 no. Rugió de pura rabia al notar la falta de efecto que tenían sobre su enemigo. ¿Sabes qué? Es posible que lo haya sentido. Oh, espera, no. Solo fue una picazón. Fue culpa mía. Los botones metálicos de su abrigo explotaron y se derritieron, convirtiéndose en escoria fundida mientras el fuego se extendía hacia afuera, solo para concentrarse sobre él. Una colección de pentagramas, símbolos arcaicos y runas de sangre se formó en el aire alrededor de Lucifer, mientras este aplaudía con fuerza. En ese único acto, la llama del infierno se fusionó de inmediato y cobró vida en la forma de una enorme serpiente oscura. Era absolutamente monstruoso en tamaño y forma. Se alzaba sobre ellos y tenía 6 ojos colocados esporádicamente sobre su rostro. Un pelaje negro le caía por la columna y el mentón, mientras innumerables colmillos serpentinos de un amarillo enfermizo llenaban su mandíbula desencajada. La serpiente de 60 pies de altura le silbó al primer hombre, mientras mostraba colmillos amarillos y mostraba una boca de fuego infernal carmesí que comenzó a derretir el suelo circundante a su alrededor en magma fundido.
Se retorció sobre ellos en el aire, mientras se enroscaba alrededor de Lucifer de manera protectora como un familiar infernal. Chicos, ¿qué mierda pasa? Gritó Cherry mientras su ojo se abría más de lo que jamás podría haber alcanzado. Charlie. Tu padre nos va a joder. Gritó Ángel a todo pulmón mientras corría hacia Charlie en pánico. A pesar de la naturaleza peligrosa de la situación, Charlie se sentía dividida. Estaba presa del pánico. Miró hacia arriba y vio el caos que estaba creando su padre y el caos que le estaba sucediendo a Baggie. Delante de ella, Baggie sudaba aún más y resoplaba y jadeaba profundamente. A pesar de estar boca arriba, sus alas se erizaban de forma intermitente. Le habían brotado venas doradas en el cuello y las extremidades, y su piel, ya gris, de alguna manera se había vuelto aún más pálida. Charlie ni siquiera se dio cuenta de que estaba hiperventilando hasta que Us la agarró del brazo. Niña. Tienes que calmarte y respirar, bofetada. Us recibió inmediatamente un golpe en la cara por parte de Ángel. Duro. Fue tan fuerte que lo envió al suelo, mientras se agarraba la mejilla en estado de shock. Haz tu cosa de la hija de papá para que no nos vuelen al infierno. Gritó con absoluto miedo mientras el calor de la serpiente carmesí se cernía sobre ellos. Incluso Nifty estaba sudando a borbotones, mientras su única pupila parpadeaba inquietantemente ante el alcance del ataque que Lucifer estaba a punto de desatar. Chico malo, lástima. Un poquito más amable por favor. Se rió con miedo mientras intentaba dar un paso atrás, solo para caer de culo. Charlie estaba perdido. Tenemos que salir de aquí. Gritó Cherry mientras intentaba alejarse de la escena con miedo, solo para agarrar sus manos y rodillas en un doloroso abrazo caliente. Sus piernas y palmas se habían quemado en el suelo, por las marcas de calor pasivo de la serpiente. Charlie no podía respirar. Us la agarró del brazo una vez más, mientras su visión se dividía entre Charlie y Lucifer con una preocupación excepcional. Niña. Tienes que hablar con tu padre y sacarlo de ese estado. Vamos a morir, joder. Ángel sollozó mientras se agarraba el cabello. El vapor brotó de sus mejillas mientras las lágrimas que estaba derramando se evaporaban rápidamente. Charlie sintió miedo. Charlie, dijo una voz debajo de ella. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par cuando miró hacia abajo para ver el rostro aún cansado de Baggie. Ella todavía estaba peor por el cansancio, aún así, levantó una mano temblorosa y estrechó la suya. Te amo, dijo suavemente mientras entrelazaba sus dedos con los de Charlie. Gracias. Le dio a Charlie una sonrisa irónica mientras parecía estar luchando por cada palabra que decía. Gracias por devolverme mi propósito, susurró con lágrimas en los ojos, mientras su respiración la abandonaba entrecortada. Charlie no sabía qué hacer. Cerró los ojos con fuerza mientras apoyaba la cabeza en el pecho de Baggie, que subía y bajaba con rapidez. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sollozaba y alzaba la vista para ver la figura de su delirante padre. Papá. Por favor detente. Intentó suplicar, pero nadie la escuchó. Lucifer había dejado de lado todo lo que no fuera el primer hombre antes que él. Había dejado de lado todo lo que no fuera la rabia que sentía por no haber recibido lo que creía merecer. Vaya, ¿podrías mirar eso? El primer hombre silbó al ver la enorme serpiente. Eso sí que es algo que no se ve todos los días. Silbido. La serpiente siseó con fuerza antes de lanzarse hacia adelante. Sus 6 ojos comenzaron a derramar lágrimas de sangre roja que se encendieron cuando abrió la boca. Todo el pelo de su larga forma serpenteante se iluminó en llamas negras de condenación, mientras un resplandor siniestro brillaba entre sus innumerables escamas. En medio segundo, estaba frente al primer hombre y el calor que desprendía se había triplicado por completo. Un mar de colmillos amarillos se alineaba en el interior de su garganta, y parecía dispuesto a cortar al primer hombre en átomos con cada colmillo. Un latido del corazón. La mano de Baggie cayó flácida al suelo. 2 latidos del corazón. Us arrojó a Ángel y Cherry al suelo debajo de ellos en un valiente esfuerzo, mientras los 2 pecadores, habitualmente revoltosos, se agarraban el uno al otro con miedo debajo de él. 3 latidos del corazón. Nifty lloró por primera vez en mucho tiempo. 4 latidos del corazón. El rostro de Lucifer era la imagen del salvajismo desenfrenado, ya que sus brazos estaban extendidos y su cabello estaba desparramado debido a la cantidad de energía de su ataque. 5 latidos del corazón. La bestia estaba a 1 centímetro de su objetivo. 6 latidos del corazón. Charlie sintió que todo su sueño se derrumbaba a su alrededor. Ella quería que todo fuera como era. Ella quería que Baggie estuviera bien. Ella quería a su madre. Ella quería volver a casa. 7 latidos del corazón. Nada. Absolutamente nada. Sin rabia. Sin dolor.
sin sonido. Sin calor. Absolutamente nada. Nada. Los ojos de Charlie se abrieron tentativamente cuando vio el cuerpo todavía flácido de Baugie debajo de ella. Ella miró a su alrededor y notó que sus amigos estaban en posiciones similares y se dieron cuenta de que no habían sido lastimados. ¿Estamos desperdigados?, cuestionó Cherry, mientras su mirada escudriñaba el campo de batalla devastado que los rodeaba. Usk se quedó mirando. Jaja. Usk miró hacia arriba. Ángel se secó la última lágrima que le caía por la cara mientras levantaba los pulgares con expresión de cansancio hacia Charlie. Lo lograste, princesa. No sé cómo lo hiciste y no me importa. Usk miró hacia arriba sin parpadear. Charlie no podía hacer más que mirar a su alrededor confundido. No parecía haber nada que indicara que se había producido un ataque de ningún tipo. Y lo que era aún más extraño, todas las señales de calor que hacían que el suelo a su alrededor casi los quemara habían desaparecido de inmediato. El suelo no estaba ni remotamente caliente. Chicos, puedo decir con seguridad que después de esta mierda, definitivamente voy a tomarme un descanso de mi rutina habitual. Ángel suspiró mientras se abanicaba con su fedora parcialmente quemado. Usk miró hacia arriba sin parpadear, con una expresión de miedo abyecto en su rostro. Porque no sé de ustedes, pero es seguro decir que dudo que pueda levantarme por un tiempo, o dormir, o incluso drogarme, divagó Ángel mientras temblaba levemente por lo que acababa de suceder. Al notar el silencio de Usk, Charlie sintió que la preocupación crecía en ella. ¿Usk?, preguntó con cautela. Usk solo pudo levantar una pata temblorosa hacia el cielo, mientras señalaba hacia arriba en silencio. Y cuando Charlie, Ángel, Cherry y Nifty giraron la cabeza, presenciaron tres cosas. Un Lucifer absolutamente lívido. Un primer hombre casual que permanece de pie sin inmutarse y la enorme serpiente demoníaca estaba sentada frente al primer hombre, mientras todos sus ojos lo miraban fijamente. Ninguno de los amigos de Charlie pudo encontrar las palabras para describir lo que estaban viendo. Charlie no podía encontrar los pensamientos para siquiera comprender lo que estaba ocurriendo ante ella. Todos ellos eran simples espectadores de cualquier maldito infierno que estuviera sucediendo ante ellos. El primer hombre, sin embargo, miró a la serpiente demoníaca con un ligero interés. Uf. ¿No eres simplemente, wow? Sí, te están pasando muchas cosas. Silbadó. La serpiente rugió con furia primitiva y abrió sus fauces de nuevo. Sus colmillos quedaron expuestos ante la figura aparentemente insignificante que tenía frente a ella, mientras sacaba su lengua larga, golpeando el suelo de piedra frente a él y provocando que se formara un agujero fundido en el suelo. Quiero decir que tienes el pelo, los ojos sangrantes y esa boca rara que parece un culo lleno de dientes. Honestamente pareces algo que un niño de 12 años, que acaba de descubrir el heavy metal, soñó para su nueva banda de garaje, supuso fácilmente el primer hombre, mientras se llevaba una mano a la barbilla. Silbido. La serpiente volvió a soltar un rugido que destrozó el infierno. Sacudió la cabeza con voracidad y bajó la cola de golpe, lanzando enormes trozos de tierra y piedras por los aires. Levantó su largo cuello hacia el cielo y dejó escapar una columna de fuego rojo puro absolutamente gigantesca por la boca, lo que hizo que Charlie y los demás se agacharan. Y con la misma rapidez, el rostro de la serpiente volvió a estar ante el primer hombre. La miró con todos sus ojos, mientras miraba a la figura dorada que tenía delante. Humo de color rosa salía de sus fosas nasales, mientras todas sus pupilas entrecerradas se concentraban en él sin ninguna emoción más que el hambre depredadora. La boca del primer hombre se convirtió en una fina línea mientras miraba a la bestia. Pero sus cejas se alzaron de repente mientras le dedicaba una sonrisa suave y comprensiva. Supongo que es verdad, pero tiene que serlo, preguntó encogiéndose de hombros. Lucifer parpadeó. Charlie parpadeó. La serpiente parpadeó. Antes de que ninguno de ellos pudiera siquiera comprender esa frase, el primer hombre se encontró frente a la serpiente. Colocó una mano delicada sobre su largo vientre y luego la retiró para revelar una brillante huella de palma. Sí. La serpiente intentó soltar otro rugido lleno de silbidos, pero se detuvo en seco cuando su cuerpo comenzó a brillar. Sus ojos se abrieron cuando el color rojo comenzó a desaparecer de su cuerpo y una luz dorada comenzó a brillar a través de sus escamas. Su cuerpo se sacudió erráticamente, mientras su cabello se incendiaba con fuego blanco. El calor de las llamas derritió sus monstruosos rasgos, mientras sus ojos adicionales quedaban quemados y cerrados. Sus innumerables colmillos se desmoronaron y se convirtieron en cenizas plateadas que brotaron de su boca como arena. Gritó pesadamente cuando la luz que brillaba en su cuerpo eclipsó su enorme forma. Charlie se protegió los ojos de la luz.
A pesar de ello, no pudo evitar sentir que era casi encantador, en cierto modo. La luz brilló intensamente y todos en el círculo del orgullo pudieron ver el fenómeno desde la distancia. Ya sean pecadores, nacidos del infierno o incluso exorcistas que habían despertado al brillo celestial después de haber quedado inconscientes anteriormente. Silbido. El sonido del suave y casi tranquilizador siseo hizo que los ojos de Charlie se abrieran ligeramente. Algo así se estaba volviendo un acto recurrente en la última hora, pero eso estaba lejos de ser el foco principal de su mente. ¿Por qué sus ojos se abrieron de inmediato, ante el hecho de que la serpiente demoníaca que su padre había conjurado no estaba por ningún lado? En cambio, sentada frente a todos ellos había una serpiente blanca pura, alta e imponente. Elegantes escamas blancas adornaban su cuerpo, con un brillo dorado emanando de su vientre. No se veía pelo en su cuerpo, ya que tenía rasgos lisos que complementaban su naturaleza reptil. Un par de orbes dorados descansaban sobre sus ojos con ranuras negras en sus centros, llenas de gracia brillante. Todas las características salvajes anteriores desaparecieron y fueron reemplazadas por un aura casi serena que emanaba de la criatura como si fuera agua. Charlie ni siquiera podía comprender lo que había presenciado. De alguna manera u otra, ella sabía que su padre era fuerte. A pesar de no verlo en acción, ella sabía que su posición como rey implicaba mucho más que un castillo y el apoyo de los otros pecados. Tenía que haberlo. Pero sentarse arrodillada sobre los restos del campo de batalla, y presenciar el aparente pico de su poder ser alterado en algo tan grandioso, tan hermoso, la llenó de dudas sobre todo lo que había especulado sobre él. La lengua azul de la serpiente blanca pura se movió hacia afuera mientras percibía el aire que la rodeaba. Miró hacia abajo, a su propio cuerpo alargado, casi para absorber su nueva forma, tal como lo hacían Charlie y los demás. Con una sonrisa sorprendentemente genuina, la serpiente blanca pura dejó escapar un agradable silbido mientras miraba hacia el primer hombre. ¿Cómo?, murmuró Lucifer Morningstar. Su cabello enmarañado se le pegaba a la frente sudorosa. Su ropa estaba desorganizada y su abrigo estaba torcido. Sus ojos tenían una mirada enloquecedora que se agravaba por la absoluta confusión por lo que había presenciado. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo es que un simple mono que pisotea sangre hace algo así?, le exigió al primer hombre con los dientes apretados y los ojos inyectados en sangre desde su lugar en el cielo. A pesar del grito del rey del infierno, ni el primer hombre ni la serpiente blanca pura le prestaron atención. La serpiente blanca pura bajó su gran cabeza y acarició ligeramente su gran mejilla contra la del primer hombre, quien puso los ojos en blanco con una sonrisa. Sí. De nada. Solo porque te ayudé, no significa que quiera ver nada de esa mierda cursi, ¿de acuerdo? Con un movimiento de su gran cabeza, la serpiente blanca pura miró hacia arriba antes de que su cuerpo comenzara a brillar suavemente. En cuestión de segundos, se desvaneció en copos de luz de color dorado. La entidad masiva se desvaneció y voló hacia el viento inexistente como si no hubiera estado allí en primer lugar. Solía odiar esas cosas, dijo de repente el primer hombre. Charlie observó en silencio mientras sus ojos oscilaban entre el primer hombre y los copos de luz que caían sobre su mano. Cuando hicieron contacto con su piel, desaparecieron como las motas de ceniza que a veces aparecían durante las partes del año en el infierno. Me refiero a las serpientes. Después de que me echaran de casa, las odié con pasión. Desde mi vida en la tierra, hasta convertirme en ángel, hasta que me apuñalaron 20 veces en este agujero del infierno. Odiaba a esos cabrones escamosos con pasión. Luego levantó una mano y una pequeña serpiente de jardín de color dorado se formó en el aire sobre ella. La serpiente se enroscó alrededor de su muñeca y se posó suavemente sobre su palma. No me di cuenta hasta el final de que estaba odiando a la criatura equivocada, dijo suavemente mientras hacía contacto visual con Charlie. No fue culpa de la serpiente que el tonto de tu padre tomara prestada su apariencia, cuando arruinó todo para mis descendientes. Levantó la mano hacia arriba, mientras la serpiente invocada se desvanecía en una luz dorada. Al igual que no fue culpa de esa sombra que tu padre la sometiera con nada más que odio y miseria, y diciéndole que estaba destinada a ser nada más que una destructora. Charlie se quedó sin palabras. Algo así era increíblemente poético. Demasiado poético para el mismo primer hombre desagradable, grosero y prejuicioso, que solo pensaba en sí mismo y en aquellos a quienes veía como ganadores. Era como si estuviera viendo a otra persona vistiendo su piel y usando su voz. Casi como si estuviera leyendo sus pensamientos, el primer hombre dio una palmada para quitarse el polvo de encima mientras se encogía de hombros con un suspiro.
Pero eso es un montón de mierda de terapia profunda con la que estoy demasiado jodido mentalmente para lidiar ahora mismo. Además, todavía tengo que lidiar con tu coño de pu. Fue interrumpido inmediatamente cuando levantó la mano y atrapó a Lucifer por el cuello. El intento de Morningstar de sorprenderlo sorprendió a Charlie y fracasó espectacularmente cuando quedó atrapado en el agarre adamantino de The First Man. Ja 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 ja. Maldito pedazo de mierda astuto. ¿Intentaste saltar sobre mí cuando estaba hablando con tu hija? Ya estamos en el infierno. ¿Hasta dónde piensas llegar? El primer hombre casi se rió entre dientes mientras sostenía a Lucifer en sus manos. A Charlie se le quedó la respiración atascada en la garganta al ver la posición en la que se encontraba su padre. «Papá», gritó al verlo luchar. Sin embargo, aunque debería haber estado completamente en peligro, Lucifer no parecía correr ningún peligro relativo. En todo caso, parecía correr más peligro de hacerse daño a sí mismo con su voraz ataque al primer hombre que de ser estrangulado. ¡Pam! 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 ¿Por qué no te quedas muerto, coño?, exigió Lucifer con voz de doble filo. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para intentar dañar al primer hombre. Sus golpes no tuvieron efecto. Sus patadas eran inofensivas. Ni siquiera su cola afilada logró romper la piel del tonificado y ofensivo brazo y muñeca que lo sostenía. TSK, maldita sea, Lucy. Realmente no prestaste atención el séptimo día, ¿verdad? El primer hombre se rió entre dientes y sacudió la cabeza. ¿Qué parte de dominio sobre las bestias no entendiste del viejo?, preguntó tímidamente antes de que su sonrisa se convirtiera en un estado salvaje y burlón. ¿O estabas demasiado ocupada golpeándote la polla de lápiz con tu nueva y totalmente superior creación de pato de la que alardeaste ante todos hasta que se cansaron de ti? Que te jodan. Se burló Lucifer con furia palpable. ¿Eso es lo que es esto? ¿Tuviste que pedirle prestado el poder a padre para sentirte como un hombre de verdad? Lucifer esbozó una sonrisa burlona, mientras sus alas batían detrás de él en fingida superioridad. Me imaginé que saldrías corriendo y chivatearías cuando las cosas no salen como querías, en un conflicto que tú mismo iniciaste. Pero en lugar de cualquier tipo de reproche, el primer hombre sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Todavía no lo entiendes, Lucifer, ¿verdad? Lucifer frunció el ceño confundido. ¿Entiendes que... ¿De verdad crees que no podría haber resistido esa mierda de explosión primigenia del fuego infernal de esa sombra? Los ojos de Lucifer y Charlie se abrieron mientras el primer hombre continuaba. El poder que se esconde tras esa sombra tuya abusada fue suficiente para demoler por completo esta maldita y ridícula ciudad 6 veces, maldito idiota. Y yo podría haber recibido el golpe sin ninguna preocupación. Tontería. Negó Lucifer mientras se liberaba del agarre en su cuello. Es otro de tus cobardes trucos. Ojo. ¿Esto viene del literal príncipe de las mentiras?, ofreció el primer hombre ladeando la cabeza mientras se llevaba la mano a la oreja. Charlie estaba completamente perdida. Entre su preocupación por sus amigos, su miedo de perder a Baggie, sus sentimientos ahora destrozados por su padre y los acontecimientos sobrenaturales que estaba presenciando, su cabeza palpitaba de dolor al intentar lidiar con todo lo que estaba presenciando. Dime, Lucifer. ¿Cómo me llamo?, le preguntó el primer hombre. ¿Qué clase de pregunta es? El tipo de pregunta que requiere una respuesta, idiota. ¿Cuál es mi nombre?, preguntó con énfasis en cada palabra, con una sonrisa casi depredadora en su rostro. Charlie frunció el ceño mientras susurraba en voz baja. Sin embargo, su boca se quedó congelada, lo que provocó que sus ojos se abrieran de par en par mientras su mente se despejaba de cualquier otro pensamiento o preocupación. Bien, mota de basura. La boca de Lucifer se abrió de repente. Sus ojos se abrieron de par en par con confusión mientras el resto de su rostro se vio obligado a alcanzar su expresión. ¿Tu nombre es? Intentó una vez más, solo para que su mente se vaciara y su boca perdiera toda sensibilidad. ¿Qué es? ¿Qué hiciste?, exigió Lucifer mientras avanzaba hacia el primer hombre. A pesar de su frustración, había un miedo subyacente en su forma. El rostro del primer hombre se llenó de pura diversión catártica mientras giraba el cuello. Se escuchó el crujido de los huesos, junto con el chasquido de las articulaciones cuando abrió los ojos para mirar a Lucifer con condescendiente superioridad. Ahora sé que no prestaste atención a las palabras del viejo, maldito vago. Tal vez si hubieras sacado esa cuchara roja rubí de tu culo prolapsado, habrías recordado la misma lección que Michael y Serah aprendieron sobre los nombres. Charlie miró a su padre.
Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué estaba pasando, vio en su rostro la misma expresión de miedo que había visto cuando su padre miró la mano en el cielo, solo que esta vez fue suplantada por una rabia total y absoluta en su forma más pura. ¿Cómo esperas siquiera rasguñarme, cuando ni siquiera te he dado permiso para pronunciar mi nombre, Lucifraud? Preguntó el primer hombre mientras levantaba ambas manos a los costados. Mientras un brillo abrumador se manifestaba alrededor del primer hombre, dos líneas de pensamiento similares se compartieron entre Charlie y su padre. ¿Por qué no puedo pronunciar su nombre? ¿Por qué no puedo pronunciar el nombre de ese bastardo? En un estallido de luz, se formó un círculo enorme detrás de la espalda del primer hombre. 7 pares de alas se manifestaron sobre el círculo, mientras se posaban en un fuego sagrado al rojo vivo. La brillante cicatriz blanca en su costado brotó hacia afuera a través de su carne, mientras tomaba la forma de un diseño de espinas y ramas de un blanco puro que crecían a través de su torso. Una adorada se grabó inmediatamente en la carne sobre su corazón, como si estuviera siendo marcado con un instrumento invisible. El primer hombre extendió sus manos hacia sus costados, mientras una mirada extrañamente contenta apareció en su rostro. De alguna manera, parecía estar haciendo contacto visual con Charlie y Lucifer a pesar de que ambos estaban a varios metros de distancia uno del otro. Era una mirada de satisfacción. Era una mirada de agrado. Fue una mirada de total aceptación. El aire sobre él comenzó a brillar intensamente, mientras la energía dorada comenzaba a tejerse más rápido de lo que podían percibir. Cuando terminó, había un conjunto de palabras brillantes y abrumadoras flotando sobre la cabeza del primer hombre. Adán Selen Yahvé, padre de padres. Tanto Charlie como Lucifer cometieron el error de apartar la vista de su resplandeciente enemigo, porque en un instante de un instante, apareció ante Lucifer, cerniéndose sobre el pecado del orgullo. Totalmente desprevenido, los ojos del pecado solo pudieron abrirse porque sus reflejos eran demasiado lentos para procesar adecuadamente lo que estaba a punto de sucederle. Ahora que todo está a la vista, te doy permiso para usarlo. Esas palabras provocaron una cantidad titánica de presión sobre todos los presentes. Todos los amigos de Charlie fueron arrojados al suelo, mientras jadeaban y luchaban por respirar. Incluso la propia Charlie, a quien le iba un poco mejor que a ellos, todavía luchaba por mantenerse en pie, ya que sentía como si todo el hotel estuviera sentado sobre sus hombros. Apenas podía levantar el cuello para mirar a su padre prácticamente paralizado, a escasos centímetros de la forma brillante de la figura dorada. Hizo crujir su nudillo en voz baja. Levantó la mano mientras daba un solo paso. La furia de 1000 soles se concentró en sus dedos, mientras estos se curvaban formando un puño. Ahora, di mi nombre. Y con una voz que resonó con el lugar más santísimo, Adán lanzó su puño hacia adelante. Perra. Y el orgullo se estremeció mientras se desataba el infierno. Lute voló por el aire frenéticamente mientras hacía todo lo posible por encontrar su camino. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Maldijo mientras batía sus alas ya agotadas por los cielos de Pride. Ya se sentía miserable por haber sido arrojada al suelo y haber quedado inconsciente por la desaparición de la enorme mano, pero ahora el dolor de cabeza estaba afectando su sentido de orientación. Cualquier ser racional le diría que debería tomarse un momento para al menos intentar curar sus heridas para evitar la pérdida de sangre. Cualquier criatura en su sano juicio le aconsejaría que descansara debido a la posibilidad de sufrir una conmoción cerebral al caer del cielo. Cualquiera de sus hermanas se le acercaría y le diría que necesitaba poner sus cosas en orden antes de que se desmoronara. Pero a ella no le importaba. Sabía que él estaba allí. Ella sabía que él estaba bien. Y ella sabía que necesitaba estar allí para pedirle disculpas por todo esto. Por no tomar a esa escoria lo suficientemente en serio. Por no acabar con esa escoria de alcantarilla Baggie correctamente la primera vez. Por no haberle dicho lo que sentía durante todos estos años. El gran resplandor que había visto momentos antes la había ayudado un poco con la dirección, pero ahora el rastro se estaba enfriando. Y ella también. Sus alas se estaban agotando por la falta de descanso. Su respiración se estaba haciendo más lenta porque sus pulmones ardían debido al esfuerzo excesivo. Su visión se desenfocaba y desenfocaba a medida que tenía que seguir dándose bofetadas para permanecer consciente. Ella estaba empezando a perder la esperanza. Todo se volvió oscuro. No fue solo por Lute. Por un momento, pensó que se había desmayado. Pero todavía podía oír su respiración. Sintió el dolor fantasma en su brazo faltante con sorprendente claridad. Lute giró la cabeza confundida. Dejó de avanzar por el aire y decidió mantener su altitud actual. Nunca había experimentado una oscuridad como esta antes.
Fue como si alguien hubiera arrancado toda la luz. Toda la luz excepto una pequeña mota. Lute vio un brillo apagado en su mirada periférica. El halo que llevaba asegurado en la cadera. Su halo, que ella aseguró a su cadera. Con un jadeo de sorpresa, agarró el halo. Su luz había disminuido de su brillo habitual. Pero al menos todavía estaba débil. Ella no tenía idea de que esto era una señal, un presagio o un signo de lo que vendría. Lo único que pudo hacer fue sostenerlo cerca de ella. Por favor, murmuró para sí misma, necesito encontrarlo. Estoy tan cerca, solo dame algo. Lo sostuvo cerca de su pecho, con un brazo. Por favor. Sus ojos estaban fuertemente cerrados por lágrimas no derramadas. Adam, por favor, muéstrame el camino. Una sola lágrima cayó en cascada por su mejilla cubierta de sangre. Y entonces sucedió. Allí, un solo punto. Ahí, y una vez más hubo luz. Allí, la oscuridad se disipó cuando un punto de luz enfocado comenzó a brillar a kilómetros de distancia, en el suelo. Lute fue testigo de ello. Para cualquier nacido del infierno, pecador o incluso un humano, habría parecido una luz tenue brillando en la oscuridad distante. Pero sus ojos angelicales lo vieron tal como era. Era como ver dos imágenes superpuestas. La primera imagen fue la luz, brillando suavemente en la oscuridad del anillo del orgullo. Como una estrella guía que ilumina el camino de tres magos a través del desierto. La segunda imagen era una autoridad celestial absoluta. Una esfera gigantesca de luz y brillantes que contenía una cantidad incontable de estrellas que parecían crecer con cada segundo que pasaba. Un auténtico macrocosmos de supernova que parecía explotar, disiparse y regenerarse miles de veces cada vez que ella parpadeaba. Lute había presenciado la eminencia celestial del serafín principal. Será ella misma. Lute había recibido el privilegio de contemplar la espada del Señor Miguel, cortando el horizonte con su espada de ámbar. Ninguno de esos momentos divinos fue remotamente comparable a este. Esto fue diferente. Esto era belleza. Esto era la verdad. Esto era luz en su forma más pura. Lute jadeó al sentir un cálido resplandor en su mano. Miró hacia abajo y vio que el halo de Adam desaparecía. Comenzó a desvanecerse ante sus ojos. Lute quiso gritar de la sorpresa, pero se contuvo. Ella miró entre el halo que desaparecía y la mota de luz en la distancia. Te voy a enseñar un montón de mierda en este trabajo, Tangertix. Ese es tu nuevo apodo, por cierto, así que no te pongas feminista y me denuncies a Eaven Resources, ya tengo como 7 strikes en mi contra. Pero, de todos modos, si hay algo que aprenderás de mí, es esto. No importa cuántas cosas te pasen, no importa lo mal que te pongas, no importa cuánto quieras rendirte. No lo hagas. Sigue adelante. Este trabajo te devorará vivo si lo permites. Así que tenemos que ser mucho más duros que los cabrones que intentarán derribarnos. Ahora toma esa lanza y haz lo mejor que puedas para apuñalarme directamente en la polla, perra sexy. Jaja. Cuando la oscuridad comenzó a disiparse, Lute se secó la lágrima con una de sus muñecas. Agarró el halo con fuerza en su mano y se armó de valor cuando el recuerdo apareció en su mente. Ella sabía lo que tenía que hacer. Lanzó una última mirada al halo brillante en su mano, antes de soltarlo. Cayó más abajo, y fuera de la vista de Lute, mientras la gravedad lo llevaba hacia abajo, al suelo que lentamente se iluminaba debajo. Ahora más decidida que nunca, Lute se elevó hacia el punto de luz incandescente en la distancia. Ya casi estoy ahí, solo espérame, Adam, murmuró. Sus ojos entrecerrados mostraban su determinación, mientras miraban hacia adelante sin mirar atrás. Lucifer se había considerado muchas cosas. Un gobernante, un amante, un padre. Pero por encima de todo, había una cosa en la que se había basado, había una cosa de la que se enorgullecía. Fue, inequívocamente, de cabo a rabo, un soñador. Fueron sus sueños los que lo llevaron a esculpir un reino maravilloso entre las arenas de Amarilis y la piedra rubí. Fueron sus sueños los que lo llevaron a buscar el amor de una mujer seductora, que fuera tan hermosa como poco apreciada por su tonto marido. Fueron sus sueños los que lo impulsaron a darle a una especie incipiente y que no lo merecía una oportunidad de algo más que una mera sumisión ciega a un poder superior. Lucifer siempre se había enorgullecido de su capacidad de soñar, pero nunca había considerado el concepto de que por cada sueño existe una pesadilla aún mayor y correspondiente. Al final de cuentas, a Lucifer nunca le importaron los pecadores de su reino. A pesar de su voluntad de ayudar a su amada hija con su apasionado pero equivocado sueño, pensaba poco o nada en la población de Ciudad Pentagrama. Para el rey del infierno, las almas humanas condenadas del círculo del orgullo eran completamente insignificantes. Eran poco más que un medio para un fin. Una moneda de cambio que ya había cumplido su propósito hacía mucho tiempo.
algo que había usado para fastidiar a su padre, deformando sus llamadas creaciones amadas en formas horribles de lo que eran antes. Dejarlos libres en el orgullo para que vivan sus vidas degradadas y libertinas es un anatema para las enseñanzas de benevolencia y virtud de su padre. Cuando era niño, su patito Charlotte siempre le preguntaba por qué nunca había intentado mejorar las cosas para la población pecadora. Y mientras sus adorables ojitos de sierva lo miraban, él, sin dudarlo, le dijo que las cosas eran complicadas. Le daba palmaditas en la cabeza y le decía que no se preocupara por cosas de adultos, antes de distraerla con panqueques y manzanas acarameladas. Pero la verdad era mucho más simple. Él no quería ayudarlos. Él no quería mejorar las cosas para ellos. Él no quería que mejoraran sus miserables y malas vidas después de la muerte. Todo lo relacionado con la creación y el mantenimiento del sistema del demonio pecador se hizo con el propósito expreso de hacerlos lo más miserables posible. Su incapacidad para morir, lo que les permite superar los límites de las limitaciones mortales al entregarse a sus vicios autodestructivos. El potencial de ganar poder y ascender como señores supremos, degradando y esclavizando las almas de sus compañeros, para alejarlos aún más y al mismo tiempo darles la ilusión de un poder que era demasiado grande para sus fétidas garras. Incluso la creación de sus cuerpos físicos fue una dedicación precisa de su parte. Bastardizaciones de la forma humana natural que los deformaron hasta convertirlos en crudas amalgamas de sus deseos y temores de toda la vida mientras vivían sus miserables vidas, bajo su mirada indiferente. Todo esto fue diseñado total y deliberadamente por Lucifer, con un objetivo singular en mente: para fastidiar al poder superior, que lo condenó; para mostrar al Creador Todopoderoso, que lo expulsó por su brillantez y belleza; para revelarle a su padre que había desechado las horribles creaciones que habían reemplazado al propio Lucifer, en su corazón. Cada mañana en la que se despertaba en su cama vacía o en su escritorio frío e incómodo era un día que valoraba. Cuando deambulaba por los pasillos rojos de su mansión vacía y contemplaba el retrato familiar sobre la chimenea, mantenía cerca de su dolorido corazón los recuerdos que lo rodeaban. Incluso cuando miró el rostro de su preciosa hija y vio a la misma hermosa mujer que una vez le dijo que estaba destinado a algo más, supo que era un logro en el gran esquema de las cosas. Porque cada día que gobernaba este reino, era un día más que mantenía las almas de los juguetes de sus padres lejos de él. Y los exterminios fueron en realidad una bendición mórbida disfrazada. Gracias a su genial intermediación y a la arrogancia de ese estúpido primer hombre, había conseguido protección para los nacidos del infierno y al mismo tiempo garantizado la continua miseria de los pecadores. Más aún, considerando que eran las fuerzas piadosas del cielo, lideradas por ese idiota primer hombre, quien estaba masacrando a sus propios descendientes en un intento idiota de contraatacar de alguna manera a Lucifer. Lucifer se rió como un loco mientras estaba sentado en su lujoso sillón ese día. Bebió una botella entera de coñac antiguo con miel que le regaló Belcebú, mientras observaba cómo los cadáveres de esos insectos inmundos se amontonaban bajo las botas del hombre insensato y sus vagabundos enmascarados. Así que cuando su querida Charlotte se vio en problemas debido a los exterminios, él no estaba muy emocionado de tener que intervenir, pero vio una oportunidad en el asunto. Si bien la posible pérdida de la retribución catártica anual contra su padre sería desafortunada, convertir la victoria en una forma de devolverle las alas al corazón de su hija compensaría con creces la pérdida. Incluso aunque tuviera que soportar esos repugnantes desperdicios de almas, ella seguía aferrándose a su corazón sangrante. Y Lucifer mentiría si dijera que no estaba absolutamente lleno de orgullo al ver a su pequeña Charlotte convertirse en la verdadera hija del infierno en que se había convertido. Especialmente porque vino con la tarea de borrar la sonrisa petulante del rostro de ese bastardo dorado, mientras era conducido delante de los dos como el gusano llorón y mestizo que era. Las cosas deberían haber terminado allí. Las cosas deberían haber sido así de sencillas. Las cosas deberían haber salido como él quería. Pero las cosas no habían sido así. Y no podrían haber ido más lejos de lo que lo hicieron ahora. De alguna manera, el hombre fracasado regresó, soldando un poder que no había visto desde que su padre le había regalado por primera vez su espada a Michael. Era completamente inmune a cualquiera de sus ataques, incluso cuando vertió todo su poder en invocar a la sombra del Leviatán para enviar al engreído prostituto de regreso a su padre en Quarks. Y lo que era aún más inquietante, era que él no era él mismo. Él no era la criatura arrogante, egoísta e idiota que había presenciado cuando se convirtió en un alma ascendida. Su cuerpo no estaba débil por siglos de comportamiento hedonista y superioridad angelical. Ni siquiera hablaba con esa misma inflexión segura de sí misma en su voz que irritaba a cualquiera que lo escuchaba y les decía:
Sí, soy mejor que tú. ¿Qué pasa con eso? En lo más profundo de la mente agitada de Lucifer, algo le decía que a pesar de usar la misma cara y usar la misma voz, esta cosa tenía que ser un impostor que se hacía pasar por el primer perdedor. Fue diferente. No fue natural. Estuvo mal. Pero esos pensamientos no podían ser la principal preocupación de Lucifer, porque el peso de todas las esferas celestiales se sentía como si estuviera cayendo sobre sus hombros, con una simple frase: ahora que todo está a la vista, te doy permiso para usarlo. Las botas de Lucifer literalmente se hundieron en el suelo con ese anuncio. Cayó medio pie, como si estuviera parado en un lodo espeso. Se quedó sin aliento mientras luchaba por mantenerse de pie y luchaba con más fuerza por permanecer consciente. Sus alas amenazaron con arrancarse de su espalda, mientras la carga de continentes celestiales enteros se clavaba en su espalda por la presión. Sus cuernos se le rompieron de la cabeza como si los hubiera arrancado una fuerza invisible. Su cola estalló en una exhibición de sangre roja brillante mientras se aplanaba al doble de su ancho original antes de ser arrancada brutalmente de su espalda baja. De sus ojos, fosas nasales y boca brotaba sangre ardiente. Su visión se nubló de rojo mientras intentaba gritar con furiosa indignación, pero cualquier ruido fue ahogado por la sangre que llenaba su garganta. Ahora, di mi nombre. Con lo último que le quedaba de fuerza, Lucifer parpadeó a través de la sangre escarlata y vio a un hombre. Miró a través de sus pesados párpados y vio la figura de un antepasado levantando el puño. Cuando sus ojos se abrieron de miedo, vio la creación, el patriarca, el nacido del amor y el polvo, quien fue creado a imagen de su padre. Perra. Un puño voló hacia su pecho y el orgullo se estremeció mientras se desataba el infierno. El puño de Adán impactó el pecho de Lucifer más rápido de lo que el pecado podía percibir. Un segundo no estaba y al siguiente sí. Sin embargo, en un cambio instantáneo, el tiempo pareció ralentizarse a un ritmo infantil para el pecado del orgullo, cuando el puño del primer padre hizo contacto con su pecho. Una vez que golpeó su pecho, se hundió más profundamente. Y más profundo. Y más profundo. Y más profundo aún. Lucifer se quedó quieto, mientras sentía que su cavidad torácica se hundía hacia adentro con una lentitud agonizante. Su biología angelical caída no hizo nada para evitar la destrucción que se estaba produciendo en su persona con una lentitud paralizante. Su mundo empezó a oscurecerse. No, el mundo mismo empezó a oscurecerse. Con la misma lentitud, vio como todo desaparecía. El anillo del orgullo. Ciudad Pentagrama. Los fenómenos y fracasados conocidos como pecadores. Su amada hija Charlotte. Todo se desvaneció en una oscuridad que lo invadía todo. Pronto no había nada que ver excepto el primer hombre y el puño que se hundía en su pecho a un ritmo de 0,3 milímetros cada 27 segundos. La distancia que equivalía al tamaño entero de un grano de sal, durante casi medio minuto. Y hasta su agresor desapareció. Estaba solo en la oscuridad. Él quería gritar. Él quería llorar. Él quería mendigar. El dolor en su pecho se acercaba cada vez más a su corazón ardiente, ya que ni siquiera tenía la sensación de liberar las lágrimas de sus ojos sangrantes. Lucifer conocía el miedo. Lucifer conoció la miseria. Lucifer conocía la soledad, porque se había quedado solo en la oscuridad. No, hija mía. No estás sola. Los ojos de Lucifer lograron abrirse una fracción de pulgada. Su conciencia logró extenderse débilmente, mientras sentía la presencia que había soñado con poder volver a sentir, cada noche que ahogaba sus penas. No haya más fuego sobre vosotros. Lucifer sintió que su ira se desvanecía. Su corazón se calmó cuando su sangre dejó de arder y fluyó como la sangre debía fluir. Sus ojos, que eran como pinchazos de un resplandor infernal, se habían reducido a débiles brillos antes de regresar a su estado normal. Toda la animosidad que sentía hacia Adán, los demonios pecadores y el cielo mismo, comenzó a arder como las chispas cubiertas de ceniza de una llama apagada. Que no haya más hielo dentro de ti. Lucifer sintió que su dolor se evaporaba. Su estómago, que hacía tiempo que se había convertido en un pozo inquieto de autodesprecio y desprecio, se calmaba mientras su bilis siempre fría se calmaba. Su mente calculadora que había forjado como una fría correa de acero se había deshecho, liberando en cambio todos los pensamientos de inferioridad, superioridad y conspiración en la presencia que lo calmaba. Que haya luz. Mientras la voz reconfortante sonaba en sus oídos, Lucifer sintió que su determinación se desvanecía. La oscuridad se tragó las profundidades de la miseria que había llevado dentro de sí todos estos años. Con un solo punto de luz, Lucifer derramó lágrimas por el calor que sintió en su ser. Lágrimas que no había derramado desde que la oscuridad se separó de la luz, y la mañana se forjó con la tarde en el primer día. El tiempo avanzó a toda velocidad para el pecado del orgullo.
En un instante, una fracción de segundo, el puño dorado se estrelló de lleno contra el pecho de Lucifer con una velocidad que nunca podría alcanzar, incluso cuando estaba bajo el estandarte del cielo. El brazo extendido se estrelló contra su cavidad torácica, con tanta fuerza que de alguna manera logró arrancarle todos sus rasgos demoníacos de un solo golpe. Los nudillos inmaculados de Adán, el primer hombre, se estrellaron contra su corazón, provocando que la fuerza regresara a su forma en un momento destructivo de pura velocidad explosiva. Lucifer fue enviado a volar. Literalmente quedó fuera de combate cuando un boom sónico explotó alrededor de la pareja debido al gigantesco impacto. Lucifer se disparó hacia atrás mientras sus botas permanecían implantadas aún en el suelo rojo donde anteriormente estaba paralizado. Charlie apenas pudo lanzar una mirada de puro horror ante lo que había presenciado, debido a la rapidez de lo que había sucedido ante ella. A pesar de la fuerza y la velocidad con la que su cuerpo fue enviado a volar sin fuerzas, Lucifer solo voló por el aire durante un total de 4 segundos, antes de impactar una gran roca que logró sobresalir del suelo anteriormente en una hora. Su forma impactó contra la roca, pero la fuerza que la impulsaba no le permitió detenerse. En cambio, se estrelló contra el gran sedimento y salió volando por los aires mientras se oía un crujido espantoso entre las dos últimas figuras conscientes en el campo de batalla. Charlotte Morningstar, que observó con horror, y Adam Yahvé, que agitó el puño con leve irritación. «Mierda. Esa mierda arde», maldijo mientras se soplaba los nudillos. El humo que salía de sus nudillos cambió de color miles de veces en el segundo que le tomaría a uno parpadear. Sabía que esta mierda trascendental era una caja de herramientas completamente nueva, pero maldita sea. Adam hizo una mueca, mientras su nudillo brillaba intensamente por un momento, antes de volver a su brillo tenue. «Supongo que papá no me daría el tutorial sobre nada de esto», suspiró mientras se limpiaba el polvo del hombro. Siempre fue el tipo de padre que te deja resolver cosas durante 100.000 años. Goteo, goteo, HM. Adam miró a su alrededor y escuchó el sonido del agua impactando contra la tierra infernal. Su audición, que había superado su capacidad auditiva máxima cuando estaba vivo, había captado el sonido cercano de gotas débiles. Un sonido que reconocería en cualquier lugar. Gotas de lágrimas. Sus ojos se habían posado en la figura arrodillada de un tal Charlie Morningstar. Su vestido estaba rasgado porque la tela había sido arrancada de los diversos escombros que habían sido esparcidos por el campo de batalla. Su cabello estaba despeinado y el sudor de su cuerpo hacía que se le pegara a la frente. Tenía arañazos y suciedad por todo el cuerpo, pero no lograba preocuparse por nada de eso, porque ella estaba apoyando su cabeza sobre la figura inmóvil de Baggie. Baggie, que no respiraba. Baggie que no tenía pulso. Baggie quien era su todo. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras Charlie levantaba la cabeza para contemplar el rostro de la mujer que la había apoyado, que la había defendido, que le había dado el sentido de identidad que ni siquiera sus padres habían podido darle. De todas las cosas que habían salido mal hoy, Charlie fue la más afectada por el estado de Baggie. Incluso con el impactante desarrollo de Adam, estaba horrorizada por el estado comatoso actual de Baggie. No había sido golpeada por una espada, ni por una explosión, ni siquiera había sufrido alguna enfermedad repentina que asomó su fea cabeza. Acaba de desplomarse en el suelo, en medio del caos de la batalla final, pronunciando palabras que nunca imaginó que la afectarían tanto. «Gracias por devolverme mi propósito». A Charlie le ardían los ojos mientras los cerraba con fuerza. Agarró con fuerza la tierra que tenía debajo mientras la ira burbujeaba en su interior. Ira, miedo, frustración y el deseo de que todo sea como antes. «Vuele, ¿no?». Sus ojos se abrieron de inmediato cuando levantó la vista y vio a Adam de pie junto a ella. Su altura, que antes era impresionante, era aún más imponente, ya que parecía haber crecido más o simplemente su cuerpo era más visible para ella. La falta total de ropa en su cuerpo fue completamente ignorada por Charlie, ya que su mente apenas podía responder a lo que acababa de decir. ¿Qué? Preguntó ella. «Huele. Ver morir a alguien que te importa». Sin una explicación clara, dijo con naturalidad. Una muerte repentina, instantánea, inexplicable, que no se puede deshacer ni comprender. Se rascó la barbilla con indiferencia mientras miraba a Charlie. Charlie miró a Adam con la confusión pintada en su rostro bañado en lágrimas. No podía creer las palabras que salían de su boca. Ni el descaro con el que las había dicho. Por supuesto, la retrospectiva es una droga terrible. Al menos entiendes lo que es la muerte. Yo no tenía esa clase de capacidad cuando le rogaba a mi hijo que despertara después de que una piedra particularmente gruesa le abriera el cráneo mientras su sangre cubría el suelo por el que yo caminaba.
El mismo temperamento de antes volvió a surgir en Charlie. La tierra que había agarrado en su mano comenzó a silbar, mientras el fuego del infierno la encendía como señal de sus emociones. Cada palabra que Adam decía solo enriquecía aún más sus emociones. Y eso ni siquiera cubre el hecho de que todas las personas que me importaban, ¿por qué? Se las arregló para decir Charlie. Su garganta tembló mientras sentía que amenazaba con levantarse. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Te estás burlando de mí? Tienes los ojos de tu mamá. A Charlie se le quedó la garganta atascada ante esa declaración. Inmediatamente se quedó desprevenida ante esas palabras. Hizo todo lo posible por parpadear para que no se le llenaran los ojos de lágrimas mientras contemplaba el rostro del primer hombre. Para su sorpresa inmediata, no vio ninguna burla. No había una sonrisa arrogante, ni una mueca de satisfacción en su rostro, ni nada que indicara que Adam no estaba siendo nada menos que sincero con su frase anterior. Todo lo que vio en su rostro cincelado y radiante fue compasión y lástima. Tienes sus ojos, su espíritu y su falta de voluntad para dejar las cosas como deberían ser. Esas palabras golpearon a Charlie más fuerte que cualquier ataque que había ocurrido hoy, y provocaron que un torbellino de emociones brotara dentro de ella. Adam giró el cuello y dejó escapar una serie de chasquidos mientras gruñía levemente antes de suspirar suavemente. Me preguntaste por qué te estoy contando todo esto, cuando lo que deberías estar preguntándote es la misma pregunta que tus malditos padres deberían haberse hecho. ¿Por qué empecé con todo esto? Una ola de frío invadió a Charlie y sintió que su respiración se aceleraba. Ustedes siempre son tan rápidos en pensar que saben lo que es mejor para todos, dijo poniendo los ojos en blanco. Los pecadores merecen redención, la humanidad necesita conocimiento prohibido para liberarse, yo debería ser igual a mi esposo a pesar de hacer una cuarta parte del trabajo y tener una fracción de la responsabilidad, contó con una inflexión en su voz que solo podría describirse como rencorosa. Eres igual que tus padres, niña. Actúas sin preocuparte por la vida de los demás, mientras les mientes a los demás y a ti misma diciéndoles que sabes lo que es mejor, le dijo mientras sacudía la cabeza. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que las personas que amas estarían mejor si hubieras aprendido a dejar las cosas como están? ¿Qué sabes tú? Preguntó ella mientras sus ojos amarillos brillaban de inmediato con un tono carmesí, denotando su herencia infernal. Eres solo un monstruo. Un matón. Un bastardo que eso ganó. Sus ojos llenos de ira se abrieron ante la repentina interrupción. Soy un idiota. Soy un bastardo. Soy un hombre que ha hecho cosas terribles a personas que no las merecen, por las razones equivocadas, dijo Adam con sencillez mientras se agachaba para mirarla a los ojos. Soy un hombre que ha vivido su vida después de la muerte en el cielo, pero ha tenido que despertarse todos los días sabiendo que las almas de todos sus hijos, nietos y bisnietos no eran lo suficientemente merecedoras para llegar al cielo y estaban perdidas en la vasta nada del limbo, le dijo en un tono tranquilo mientras inspeccionaba sus uñas en busca de suciedad. Aún así, gané, le dijo con una sonrisa y ladeando la cabeza. Gané el día. Gané la batalla. Y gané la maldita guerra. ¿Cómo encaja eso en tu pequeño paradigma de sueño dibujado con crayones? Todo lo que decía enfurecía a Charlie. Todo lo que él decía la hacía querer gritar por dentro. Todo lo que dijo era total y absolutamente correcto. Charlie Morningstar nunca se había sentido más destrozado. Cuando innumerables pecadores se burlaron de ella por su sueño, ella tuvo esperanza. Cuando su propio padre y otros Elborn de la alta sociedad compartieron sus ambiciones de ayudar a los pecadores, ella tuvo fe. Incluso cuando sintió el peso del infierno sobre sus hombros, ella tenía a Baggie. Pero ahora no tenía nada. Pero aún así voy a hacerte un favor. ¿Qué? Charlie parpadeó para superar la amargura y el vacío que sentía en su interior. La frustración y la impotencia que se reflejaban en sus ojos se desvanecieron en un instante ante esas palabras. ¿Tú, qué? 3 favores, para ser más específico. Adam levantó 3 de sus dedos con su habitual sonrisa arrogante. ¿Tu padre nunca te dijo que las cosas buenas vienen de 3 en 3? Antes de que Charlie pudiera procesar eso, rápidamente puso su mano sobre la cara de Baggie. Específicamente, sobre el parche del ojo. Una rabia que Charlie no había sentido desde el clímax original de la batalla brotó dentro de ella. La vista de este bastardo brillante, profanando el cuerpo de su novia, su corazón de oro, su todo, con su maldita mano sucia estaba liberando toda la rabia que se había acumulado desde que la batalla comenzó a volverse a su favor. Sus cuernos se manifestaron en un instante, mientras sus manos comenzaban a convertir el suelo bajo sus palmas en magma fundido.
Sus ojos amenazaron con perforar a Adam, mientras su ira se dirigía contra él. «Quita tus manos de ella, tú, tos». El sonido era muy débil, pero se estrelló contra su ser, como un martillo de acero angelical. Sus verdaderos rasgos se desvanecieron cuando sus ojos se abrieron aún más. Miró hacia abajo y vio que el pecho de Baghie subía y bajaba. «Tos, tos». Baghie, susurró sin aliento mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. El ojo de Baghie permaneció cerrado, pero ella escupió desesperadamente en busca de aire mientras polvo rojo y saliva volaban de sus labios negros. «Va Baghie». Charlie lloró abiertamente mientras acercaba el cuerpo de Baghie hacia sí. Envolvió a Baghie con sus doloridos brazos como si fuera su salvavidas. Porque ella realmente lo fue, entre todo el fuego y el caos dorado de hoy. «Pensé que casi te pierdo», le susurró a su novia con los ojos fuertemente cerrados. Sin embargo, a pesar de esta repentina reconciliación, sintió un extraño calor en su cuerpo. Un calor pleno pero, antinatural, ajeno al mismísimo infierno. Incapaz de luchar contra sus instintos, miró a Baghie y vio algo que la sorprendió hasta lo más profundo de su alma. Aelborn. Piel roja. Piel roja. Piel roja. Sus pupilas carmesí se encogieron hasta convertirse en puntos finos al notar la repentina coloración en la piel de su novia. Inmediatamente comenzaron a aparecer manchas rojas en su cuerpo, reemplazando y envolviendo la piel gris. Baghie. ¿Qué? ¿Por qué? La voz de Charlie tembló al ver el cambio en su incredulidad y comenzó a agarrar a Baghie en un intento de detener o detener lo que fuera que estuviera ocurriendo. A pesar de esto, solo fue cuestión de segundos antes de que el cuerpo de su novia estuviera ahora de un rojo brillante. Luego, el color blanco de su cabello pareció derretirse como si fuera pintura derramada. Inmediatamente fue reemplazado por una coloración negra similar a la tinta espesa. Escuchó a Baghie gemir levemente, antes de que su cabeza se inclinara hacia atrás sobre sus hombros mientras presenciaba otro cambio inquietante. Tímido. Tímido. Ante sus ojos, un par de cuernos negros sobresalían de la parte superior de su cabeza. Se curvaban ligeramente hacia arriba, a medida que se formaban surcos grises en los cuernos. Con el rabillo del ojo, Charlie vio que algo se movía. Era algo fino. Se retorcía en el suelo esporádicamente, antes de aparentemente calmarse y asentarse en un simple balanceo. Era largo y tenía una punta de flecha puntiaguda en el extremo. Y se originó en la base de la columna vertebral de Baghie. Una cola. Su novia tenía cola. Charlie estaba aturdido. Ella se quedó sin palabras. Cuando Baghie empezó a moverse, la mente de Charlie sintió que había llegado al límite de su capacidad. «¿Qué hiciste?», murmuró. Su piel se sentía entumecida, su mente vacía y su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. «Charlie», murmuró Baghie, mientras se despertaba aturdida. El poco aire que le quedaba a Charlie en los pulmones la abandonó cuando vio que su novia levantaba el oído con cautela. Plink. Su parche cayó al suelo y los ojos de Charlie se encontraron con los de Baghie. Junto con sus dos escleróticas amarillas y pupilas negras. «Charlie». «Un diablillo». «Charlie». «¿Qué pasa?». Baghie tosió mientras se agarraba el costado dolorido. Su novia era un diablillo. Baghie recuperó el aliento lo mejor que pudo antes de intentar decir más palabras. «Recuerdo que te cubrí y luego yo», gritó de repente. Charlie salió inmediatamente de su estupor y examinó frenéticamente a su novia en busca de algo que pudiera estar mal. «Vagina. ¿Qué pasa?». Baghie jadeó y abrió mucho los ojos. Se quedó inmóvil por un momento, antes de que sus alas de ángel se desplegaran hasta su máxima extensión. «Relájense», les dijo Adam a los dos, mientras se ponía de pie en toda su altura. Agitó la mano, antes de invocar un palillo de oro y lamer sus dientes blancos y limpios. «Solo dejen que suceda». «¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste?», le preguntó Charlie. Él simplemente se encogió de hombros, sin comprometerse mientras le hacía un gesto a Baghie. La mirada frenética de Charlie se dirigió a su novia, mientras sus alas se incendiaban. Sus alas de plumas pálidas estallaron en llamas blancas al instante. Baghie arqueó la espalda y sus ojos brillaron blancos por un instante. Soltó un grito silencioso mientras permanecía completamente inmóvil. Ante los ojos de Charlie, todas sus plumas se convirtieron en cenizas. Se arremolinaron y se fusionaron antes de que las llamas adquirieran el color normal de las llamas del infierno. Las alas se encogieron rápidamente, ya que ahora tenían una quinta parte de su tamaño anterior. En lugar de plumas, tenían un tendón rojo, que era típico de las alas de los duendes.
La llama y la ceniza desaparecieron en una voluta de azufre, sin dejar rastro alguno que mostrara remotamente la transformación. Baguhie parpadeó. Charlie parpadeó. Adam intentó recordar cuándo fue la última vez que comió algo. Probablemente era un po' boy. Toda incomodidad desapareció de la persona de Baguhie, para su propia sorpresa. Giró los hombros y se miró a sí misma con desconcierto. «¿Soy una nacida del infierno?», murmuró mientras agarraba experimentalmente sus manos de color rojo, con uñas negras puntiagudas. «Adam. HMM». Adam levantó la mirada al oír su nombre, lo que lo sacó de sus pensamientos llenos de sándwiches. Charlie lo miró. Una mirada llena de desprecio se dirigía hacia el primer hombre, alimentada por el miedo y la preocupación por lo que acababa de ocurrirle a su novia. «¿Qué hiciste?». «Ah, cierto. La salvé», respondió con sencillez. «¿Qué, me has salvado? Mírame, chupapollas». Le espetó Baguhie mientras se hacía un gesto a sí misma. «Soy una». «¿Un qué? ¿Un maldito Elborn?», preguntó Adam con un aura de seriedad mientras miraba a Baguhie. Los ojos de Baguhie se abrieron de par en par mientras miraba instintivamente a Charlie. Apenas la miró a los ojos, antes de volver a mirarla a su regazo con torpeza. «Ja. Es broma. Sé lo que quieres decir. Pero deberías ver tu cara», se rió Adam mientras se hundía el dedo meñique en la oreja. «Pero, en serio, te salvé la vida. Técnicamente, no deberías ser más que un montón de cenizas y plumas, llevado de vuelta al cielo en una urna de acero angelical». Los ojos de Charlie y Baguhie se abrieron de par en par ante la afirmación, pero Adam los interrumpió antes de que alguno de ellos pudiera siquiera aventurarse a refutar. «Toda presencia celestial, artefactos y magia deben ser removidos del infierno. Unilateralmente y sin excepción». Adam habló simplemente como si estuviera leyendo un guión, pero la prosa era tal que a Charlie y Baguhie les resultó extraña viniendo de los labios del primer hombre. «Todo lo que sea remotamente portador de energía celestial está siendo eliminado o sacado de este agujero rojo en el suelo». Adam hizo un gesto vago hacia Baguhie. «Lo que técnicamente debería haber incluido a tu abrazo español». Baguhie apretó el puño mientras miraba a Adam con el ceño fruncido desde su posición sentada en el suelo. «¿Entonces por qué sigo viva?». Adam se encogió de hombros otra vez. «Llámalo misericordia, llámalo simpatía, llámalo respeto por toda la mierda por la que pasamos juntos», se rascó la barbilla con indiferencia mientras le lanzaba una mirada fugaz a Baguhie. «Usa cualquier tontería que quieras para justificarlo. Pensé que ganaría algunos puntos con el viejo si intentaba hacerlo mejor o algo así». Baguhie se burló mientras lo miraba con rencor. «Así que finalmente encontraste un corazón en ese cofre vacío tuyo. Solo te tomó todos estos años». Adam puso los ojos en blanco y le devolvió el saludo con la misma brusquedad. «Probablemente estabas demasiado ocupada siendo una odiadora de hombres que come alfombras como para darte cuenta de esto, pero me estás mirando con dos ojos. No con uno. Así que probablemente deberías concentrarte en el hecho de que arreglé eso por ti, en lugar de sentarte en ese pedestal tuyo». Los ojos de Baguhie se abrieron de par en par cuando la realidad la golpeó como un badajo de campana. Se llevó la mano al ojo derecho mientras jadeaba suavemente y miraba a Charlie. Mi ojo?» jadeó suavemente con total incredulidad. «Sí. Piensa antes de decir tonterías». Adam negó con la cabeza. «Gracias por su paciencia». El sonido de una pisada hizo que Adam levantara una ceja con curiosidad. Se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par al ver una lanza angelical que le apuntaba a la cara. «¡Qué pasada!». Adam parpadeó con total sorpresa al ver la punta de una lanza apuntando directamente a su rostro. Teniendo en cuenta que Baguhie todavía estaba débil y en el suelo detrás de él, se preguntó genuinamente quién tendría las malditas pelotas para apuntarle con una lanza. «¿Quién carajo?». «No eres él». Adam parpadeó una vez más al reconocer de inmediato la voz femenina. Sus ojos captaron de inmediato la apariencia de nadie menos que Lute. Estaba cubierta de sangre dorada, tenía el cabello despeinado y innumerables rasguños en su piel previamente intacta. A sus alas blancas y negras les faltaban innumerables plumas, ya que estaban cubiertas de sangre roja y polvo carmesí. Le faltaba el brazo izquierdo y sangre dorada goteaba de la manga rota. Y sus pálidos ojos amarillos, lo miraron con desprecio y cansancio mientras apuntaba su lanza hacia su rostro. Su afirmación lo tomó por sorpresa. Fue tan extraño en apariencia que también hizo que Charlie y Baguhie permanecieran en shock desde su lugar en el suelo. «¿Qué mierda? Tú no eres él», gritó Lute a todo pulmón, mientras cerraba los ojos con fuerza. Tú no puedes ser él».
Habló como si fuera un hecho, a pesar de la incertidumbre que sentía en su interior. Yo lo vi morir, habló débilmente mientras se le quebraba la voz. El impulso que la empujaba a buscar lo que esperaba, lo que rezaba que fuera él, había flaqueado significativamente. Ver a este impostor frente a ella contrastaba con todo lo que sabía sobre su Adán. Era alto y se mantenía erguido con orgullo por su brillantez. Su Adán caminaba encorvado por las calles del cielo y arrastraba los pies al caminar. Su voz era plena y parecía calmar los oídos mientras hablaba. La voz de Adán le rechinaba los oídos cuando se frustraba y la molestaba cuando intentaba hacer el papeleo que él se suponía que debía estar haciendo. Su piel brillaba como una estrella recién nacida dentro de una linterna de vitral. Su piel pálida de Adán era a menudo grasosa gracias a su mala higiene, por lo que a menudo ella tenía que intimidarlo físicamente para que mantuviera el ritmo. Hablaba de cosas como dar misericordia a una ramera traidora como Baggie, por razones como el respeto. Su Adán no toleraba ningún tipo de estupidez por parte de los traidores. Yo no sé quién eres, él no era él. No sé cómo te ves así, no podía ser él. Pero te haré desear nunca haber salido del culo sifilítico de tu puta madre por pensar que podías pretender ser él. Gritó Lute con ojos llenos de rabia mientras agarraba su lanza con tanta fuerza que sus nudillos amenazaban con volverse de un tono blanco aún más pálido. Él no era el hombre que ella amaba. Golpe. El sonido resonó en el vacío del campo de batalla. No fue nada grandioso, sin duda. Ninguna manifestación de bendiciones celestiales. No se permiten conjuros de maldiciones infernales. Fue solo un sonido simple, el de un puño golpeando un cráneo. Los ojos de Charlie y Baggie no podían abrirse más mientras observaban el intercambio entre las dos figuras celestiales con nada menos que una confusión paralizante. Los ojos de Lute se abrieron de par en par al recibir el golpe. Ni siquiera se podía decir que fuera así en serio. Fue literalmente un golpe en la cabeza con el puño. Ni siquiera le hizo daño, al contrario, se quedó quieta mientras aflojaba el agarre de su lanza. Maldita sea, papá, Tangertix. Suspiró Adam mientras se daba un golpe en la frente. Regresé de ser apuñalado como una puta drogadicta, superé el tiempo de reaparición de Jesús por unos 3 días completos y mi viejo me regañó, solo para que tú te vuelvas todo un loco groupier conmigo. Preguntó Adam con leve frustración. Los ojos de Lute estaban muy abiertos y permaneció en completo silencio ante esta demostración de Adam. Mírame, carajo. Exclamó, señalando su cuerpo. Estoy caliente. Estoy completamente desnudo como si estuviera en el jardín, porque he quemado todas las impurezas de mi cuerpo. Literalmente no tengo mi pene a la vista ahora mismo. ¿Se ha ido para siempre? ¿Saldrá como un caramelo de un maldito dispensador de pez cuando me ponga cachondo? ¿Cómo diablos lo sé? Papá no fue del todo claro con esta mierda cuando me inyectaron un fragmento de su autoridad divina. Sonido metálico. El discurso de Adam fue interrumpido por el sonido del acero angelical golpeando contra el suelo, y la sensación de un cuerpo contra él. Miró hacia abajo con sorpresa y vio el brazo solitario de Lute alrededor de él, y su rostro lleno de lágrimas enterrado en su pecho desnudo. Las lágrimas le caían por las mejillas y el pecho de Adam mientras jadeaba y trataba de mantener la compostura. A Adam le susurró, mientras el alivio y la preocupación la llenaban simultáneamente. Pensé, apenas logró decir, mientras lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro manchado de sangre. Pensé que te había perdido. Adán sonrió. Una sonrisa sencilla, pero que a Lute le alegró el corazón al volver a verla. No era la sonrisa arrogante, llena de excitación y exagerada que había visto en su rostro las innumerables veces que lo había conocido. Fue una sonrisa probada y verdadera la que le hizo saber, en lo más profundo de su corazón, que ese era Adam. Su Adam. Que le den a esa mierda tonta, se rió Adam mientras le pasaba una mano suave por el pelo. Deberías saber que nunca me perderías por culpa de una enana mohosa y gruñona vestida de sirvienta. Su resplandor radiante bañó a Lute, mientras ella suspiraba suavemente cuando su mano ahuecó su mejilla suavemente. Nunca me perderías, Tangertix. Aunque me perdiera a mí mismo, aunque perdiera mi camino, me aseguró mientras miraba fijamente al cielo por un momento. Incluso con todo eso, tendrías que esforzarte mucho más para intentar empacarme. Justo cuando Lute estaba a punto de perderse en sus radiantes ojos dorados, escuchó el sonido de alas batiendo a su alrededor. Teniente. Lute miró hacia arriba inmediatamente para ver la figura de Sitole siendo llevada hacia abajo hasta su ubicación por Lyre. Sitole.
Lute jadeó, ya que casi se había olvidado de sus hermanas en su prisa por ver a Adam nuevamente. Inmediatamente, los exorcistas heridos restantes aterrizaron rápidamente en el suelo mientras rodeaban a Charlie y Baggie. Lanzas, espadas y alabardas fueron lanzadas hacia la princesa del infierno y su antiguo ángel caído convertido en amante diablillo. Baggie intentó inmediatamente alcanzar su lanza, pero la vio desvanecerse en polvo dorado ante sus ojos. Se quedó sin aliento ante la destrucción inmediata de su arma y gritó cuando sintió la bota de Lute sobre su mano derecha. ¡Ak! Baggie, Charlie intentó saltar para ayudarla, pero otro exorcista la agarró del pelo con rudeza. Ella hizo una mueca y miró fijamente al exorcista de pelo color borgoña. Mandora miró a Charlie con desdén con su único ojo color burdeos que aún funcionaba, mientras que el otro estaba cerrado y de él brotaba sangre dorada. Ni se te ocurra respirar, Elborne, dijo amenazadoramente mientras levantaba un cuchillo de trinchera angelical hacia el cuello de Charlie. Baggie solo pudo echarle una rápida mirada preocupada a la situación de Charlie, antes de que el dolor en su mano la obligara a mirar a Lute con enojo. El miedo nubló sus ojos. Miedo por lo que le había pasado antes. Miedo por lo que le estaba pasando a su cuerpo. Miedo por lo que le pasaría a la persona más importante de su vida. Parpadeó furiosamente mientras miraba fijamente el rostro engreído de Lute. Lute se sentía en una nube. Todo, salvo el desafortunado final de algunas de sus hermanas exorcistas, había salido totalmente como ella quería. «Estás jodida», le dijo a Baggie, con una sonrisa cruel en su rostro y una tímida inclinación de cabeza. Ella tenía a Adam de vuelta. Habían golpeado a esos imbéciles hasta el fondo. Habían establecido su dominio. No. ¿Qué? La cabeza de Lute amenazó con partirse cuando inmediatamente se giró para mirar hacia Adam. Tenía los ojos muy abiertos, mientras ella y casi todas sus hermanas miraban a Adam, cuya voz era la fuente de esa palabra. ¿Qué Adam? Preguntó incrédula. Ya me has oído, Tanger Tips, le dijo con un firme movimiento de cabeza. No vamos a hacer esa mierda. Pero señor. Dijo Sitole. Lyra la ayudó mientras daba un paso adelante para hablar con Adam. Los tenemos literalmente estrangulados. ¿Por qué no aprovecharíamos? ¿Por qué tengo nuestras nuevas órdenes? Desde arriba, le respondió al exorcista de cabello verde espuma de mar. Los ojos de los diversos exorcistas se abrieron de par en par mientras murmuraban entre ellos. Mientras Lute retrocedió vacilante y totalmente sorprendido, Baggie pudo liberar su mano con una mueca de dolor. Cuando Mandora dejó ir a Charlie a regañadientes, la princesa nacida del infierno se arrastró rápidamente hacia Baggie. La pareja estaba ocupada mirando con enojo a las fuerzas celestiales que las rodeaban y cuidándose mutuamente. «Oh, qué alto», murmuró Adam para sí mismo. Se rascó la barbilla por un segundo, antes de parpadear como un búho. «Oh, mierda», exclamó mientras chasqueaba los dedos. «Qué alto». Sabía que me estaba olvidando de algo. Antes de que alguna de las mujeres presentes pudiera cuestionar de qué estaba hablando, Adam levantó su muñeca hacia el cielo. Ante sus ojos, una cadena de plata con inscripciones rúnicas doradas surgió de su muñeca y, con un resplandor repentino, se elevó hacia el cielo a una velocidad casi imperceptible. Jingle. La cadena se disparó cada vez más lejos a medida que una parte cada vez mayor de su longitud aparentemente infinita llegaba a la muñeca de Adam. Alcanzó alturas en el cielo que eran completamente invisibles para cualquiera de las personas presentes. Pasó un minuto entero mientras todos miraban entre el cielo y Adam, quien simplemente miraba hacia arriba ante una vista que ninguno de ellos podía percibir. Y justo cuando la tensión incómoda llegó a su punto máximo, la cadena se tensó y se quedó quieta. Para desconcierto de todos, dejó de salir del brazo de Adam y vibró en el lugar como si estuviera al límite. Adam lo agarró inmediatamente con la mano antes de tomar aire. 1, 2 y 1 se interrumpió tirando de la cadena con tanta fuerza que seguramente debería haberse roto. Si estuviera hecho de materiales normales. Una pequeña ola de aire hizo que la tierra se alejara mientras la cadena comenzaba a regresar hacia Adam. La longitud de la cadena comenzó a acumularse alrededor de sus pies segundo a medida que más regresaba de la extensión del cielo rojo. Golpe. Cayó al suelo. Con un crujido repentino e incómodo que hizo estremecer incluso a Lute, se estrelló contra la tierra debajo de ellos. Todos los ojos presentes parpadearon a través de la tierra acumulada para mirar lo que había caído sobre el suelo burdeos.
Lo que había caído al suelo del infierno. Lo que había caído del cielo. Adam le dio un último tirón a la cadena que colgaba de su muñeca, provocando que su presa se deslizara hacia él por el suelo. Todos los ojos, excepto los de Adam, se abrieron con desconcierto. Sus mentes se negaron completamente a comprender lo que tenían ante sus ojos. Los exorcistas, a pesar de su desdén, nunca consideraron la posibilidad de que lo vieran. Por la gracia de los serafines, murmuró Lyre en estado de shock mientras se quitaba las gafas sin máscara rotas. Baggie, en todos los años que conocía a Charlie, nunca se había tomado el tiempo de siquiera pensar que algo así pudiera ocurrir. ¿Qué en el nombre de Dios? Exhaló. Sus ojos de duende recién recuperados no parpadeaban y su mano rota quedó olvidada mientras miraba hacia adelante. Charlotte, cuyo primer recuerdo es el de estar envuelta en seda color frambuesa y sostenida amorosamente por sus padres mientras le cantaban una canción infantil en latín, sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor por segunda vez hoy. Era una imposibilidad. Ni siquiera era una pregunta que hacer porque era una que ni siquiera existía. La naturaleza puramente paradójica de esto era como pedirle a una hormiga que abriera las puertas del infierno en media fracción de segundo. Papá, murmuró aturdida mientras comenzaba a gatear. Los exorcistas, Baggie, Adam, Ángel, Usk, todos los que había visto al menos una vez en la última hora, fueron olvidados mientras ella comenzaba a gatear cada vez más rápido. Papá, se atragantó al sentir que las rocas rotas y la cadena de plata por la que tenía que pasar le raspaban las rodillas. Con un rápido movimiento de Adam, los exorcistas se hicieron a un lado para permitirle pasar. Pero Charlie ni siquiera podía comprenderlos. Ni siquiera reconocía su existencia ni el dolor que sentía. Papá. Las lágrimas habían comenzado a manchar el suelo debajo de ella mientras intentaba y no lograba ponerse de pie, solo para fallar desesperadamente en su rapidez para llegar al punto donde arrastraban las cadenas. Baggie intentó ir tras Charlie, pero Adam la bloqueó con un paso del pie. Estaba lista para atacarlo con un gruñido, pero se sorprendió al ver que el primer hombre ni siquiera la estaba mirando. Estaba mirando la figura temblorosa de Charlie. Vamos, cariño. ¿No preferirías ayudarme a diseñar mi nuevo prototipo de pato en lugar de jugar a las casitas con esos pecadores? La visión de Charlie daba vueltas mientras su cuerpo se movía por sí solo. El cansancio de los acontecimientos del día la estaba aplastando, pero aún así seguía esforzándose sin pensar ni pensar. Cariño. Hice tarta de manzana. Oh. Tus amigos vinieron. Oh, vamos. Sé que ahora estás en la escuela secundaria, pero deja entrar a tu papá. Soy genial. Soy moderna, espera. Espera. Maldita sea. Sintió ganas de vomitar. No le importaba si lo hacía. Solo se mezclaría con las lágrimas y la mucosidad que le caían por la cara. Cuando se detuvo, fue para agarrar el cuerpo que tenía delante. El cuerpo quemado que tenía debajo. La forma llena de cicatrices que tenía en los brazos. Oh. Hola, cariño. No te vi allí, Oh, papá está bien, cariño. Solo estaba mirando algunas fotos de mamá. No te preocupes. Apuesto a que ella nos extraña tanto como nosotros a ella. Vamos. Vamos a hacer algunas manzanas acarameladas, jaja. Ahí está esa sonrisa. Ahí está la princesita de papá. Charlie tosió roncamente mientras la bilis amenazaba con salir de sus labios. Parpadeó con todas sus fuerzas entre las lágrimas mientras miraba el cuerpo de Lucifer. Su cabello estaba parcialmente quemado y se le veían partes del cuero cabelludo. En el lado izquierdo de su rostro, su piel, que antes era blanca y pálida, ahora tenía un color rosa opaco, como si se tratara de una pequeña quemadura solar. En el lado derecho, la lesión era mucho más grave. Era negro. De un negro oscuro, ya que todo en su lado izquierdo, desde su ropa hasta su misma carne, estaba cubierto con una gruesa marca de quemadura negra. El olor a carne quemada llenó las fosas nasales de Charlie, que tuvo que inclinar la cabeza hacia un lado y soltar el contenido ya inquietante de su estómago. La bilis le provocó un dolor de garganta mientras vomitaba sin control. Charlie estaba hecha un desastre. Los fluidos corporales le caían por la cara mientras apretaba contra su pecho el cuerpo de su padre Lucifer.